Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre, no sé a qué horas van a estar viendo este video, pero un saludo cordial como siempre. Ya di el por qué, motivo, razón y circunstancia de no poder subir esto con tiempo. Son motivos personales, pero pues modificaré la plataforma para que puedan entregar su trabajo en tiempo y forma adecuada. Bueno, vamos a ver el tema de arritmias, ¿ok? Va a estar muy relacionado con el tema de electrocardiograma. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucho del papel, de las ondas, de los segmentos, entonces de anatomía, fisiología. Entonces yo creo que este tema se puede ver rápido porque muchos temas, incluso los bloqueos, ya los vimos, pero los vamos a volver a retomar. Simplemente lo vamos a hacer de otra forma, si se puede. De manera de introducción, se dice que las arritmias constituyen una importante causa de solicitud de los servicios de emergencia médica, al igual el ingreso de los servicios de urgencia y tratamiento en áreas intensivas. ¿Qué es esto? Pues la arritmia cardíaca es cuando se altera la producción o conducción normal del estímulo cardíaco. Recuerden, estamos hablando en este momento del estímulo cardíaco. Se va a manifestar con latidos irregulares o permaneciendo regulares, sobrepasan los límites de frecuencia aceptados de forma convencional como fisiológica. O sea, se va a aumentar o va a disminuir los latidos de forma no fisiológica. O sea, más de 100 latidos por minuto o menos de 60, porque lo normal, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado, es de 60 a 99 latidos por minuto. ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Se va a poder ver gracias a un electrocardiograma. Pues anatomía, fisiología, ya lo hemos visto, esta es la tercera, cuarta vez que lo vemos. El corazón está situado exactamente en el tórax, detrás del esternón. Y delante del esófago, la aorta, la columna vertebral. Se conoce el corazón como miocardio, que es un músculo involuntario totalmente autónomo, el cual en la fisiología tenemos el ciclo cardíaco, que es todos los mecanismos eléctricos, tanto físicos y fisiológicos, que hace el corazón para que éste funcione y realice su sístole y su diástole correspondiente gracias a un potencial de acción que se va a generar ¿en dónde? En el nodo sinusal. Entonces aquí tenemos el ciclo cardíaco. Recuerden, aquí solamente estamos viendo dos circulaciones, la pulmonar o la menor y la sistémica organismo. Y el sistema de conducción cardíaca, que ya vimos, que es el nodo sinusal, que es el 1. Posterior va a pasar al nodo auriculoventricular. Posterior a las de His, como se puede ver en las imágenes, después a las ramas de Purkinje. El estímulo se realiza, va a ir recorriendo las aurículas, posterior va a pasar a los ventrículos para que éstas se contraigan. Y este se va a ver representado en el electrocardiograma con una gráfica. Esto ya lo habíamos visto. El sistema de Purkinje es dependiendo de dónde se va a originar el estímulo cardíaco o el potencial de acción. Este va a tener unos latidos por minutos de de diferentes formas, como de 60 a 100 si este es en el nodo sinoauricular, de 55 a 60 si son de las células auriculares, si son del 45 a 50 latidos por minuto desde el nodo auriculoventricular,
y si es del haz de His es de 40 a 45 latidos. Si se origina, acuérdense, lo vimos en el video anterior, si se origina en el haz de His, el impulso, si estas dos fallan, esos latidos va a tener el corazón. El corazón va a querer latir, sin importar si este, que es el nodo sinusal, fisiológicamente hablando, el normal, se falla. Entonces va a seguir. Y esto también ya lo vimos, que son las ondas de un electrocardiograma, que es la onda P, que registra ¿qué? La despolarización auricular, que quiere decir que se contraen las aurículas. El complejo QRS, que es la despolarización ventricular, o sea que se contraen los ventrículos, muy bien. Y la onda T, que es, va a representar que la repolarización ventricular, o sea que la relajación de los ventrículos. El papel del electrocardiograma ya lo vimos qué es, para qué sirve, qué función tiene cada cuadrito. Entonces, simplemente de manera de repaso, es un papel cuadriculado con características especiales, ¿no? Su función principal es reflejar la actividad eléctrica del corazón mediante presentación de gráficos en formas de ondas y líneas. Aquí tenemos, como ya lo habíamos visto en presentaciones anteriores, la representación de cada cuadrito, el milivolts, altura y en tiempo de 0.04 segundos cada cuadrito. Si juntas 5 cuadritos chiquitos, vas a hacer un cuadro grande, los cuales van a ser 0.20 segundos. Ok. Y pues ya vimos esto. Manera de repaso, la onda P, que es la producción de la despolarización auricular. Bien. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el nodo sinusal hizo su trabajo adecuadamente. El segmento PR que presenta es la actividad desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. O sea, que desde que empieza la despolarización auricular, o sea, la contracción del ventrículo, de la aurícula, perdón, hasta la contracción del ventrículo. Ahora sí. Entonces, la duración normal es de 0.12 a 0.20. El complejo QRS, también ya lo vimos, que va a representar la despolarización ventricular. Bien, este tiene una duración de 0.8 segundos a 0.12 segundos. El segmento ST, que va a representar el final de la despolarización y el comienzo de la repolarización ventricular. Muy bien. Este se hizo eléctrica, acuérdense. Y la onda T, ¿qué significa? Es la representación de la repolarización ventricular. ¿Okay? Los intervalos, que ya los vimos. El QT, que se mide desde el inicio del QRS hasta la final de la onda T. Y que va a representar la duración de la sístole eléctrica ventricular. Entonces, ¿qué decir? Que es un conjunto de la despolarización y la repolarización ventricular. O sea, desde que se contrae los ventrículos hasta que se relajan. Y aquí viene lo bueno, lo que no hemos visto, o no han visto, mejor dicho. La clasificación de arritmias. Las arritmias tienen 4 diferentes tipos de clasificaciones. Las bradiarritmias, taquiarritmias, supraventriculares y las ventriculares. En la exposición de sus compañeros mencionaron unas, pero no las especificaron, como creo realmente les hubiera servido un poco más. ¿Ok? Se dice que las bradiarritmias, estas se caracterizan ¿por qué? Por tener una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Estamos hablando del corazón, es obvio. ¿Ok? Entonces, las taquiarritmias se caracterizan ¿por qué? Por su frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Las supraventriculares son originadas por arriba del nodo auriculoventricular. Aquí es donde ponemos en práctica la anatomía. Y las ventriculares es por debajo
del nodo auriculoventricular. Bien, entonces, si nos vamos una por una, vamos a tener que la taquiarritmia tiene diferentes tipos de taquicardias. En esta tenemos la taquicardia sinusal. Aquí, después tenemos la taquicardia parastóxica supraventricular. Tenemos un flúter auricular. Tenemos una fibrilación auricular. Tenemos una taquicardia ventricular. Tenemos una fibrilación ventricular. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, vamos a ver primero estas características y luego vamos a darles más explicación a cada una de ellas. Se dice que la taquicardia sinusal, su frecuencia cardíaca va a oscilar de 100 a 160 y su origen es supraventricular, o sea, arriba de los ventrículos, o sea, en las aurículas. Como comentario se dice que este puede ser inducido por ejercicio, cafeína, estrés emocional. Normalmente puede ser o se considera normal. Entonces la taquicardia parastóxica supraventricular, su frecuencia cardíaca va a oscilar de 150 a 250 latidos por minuto. Su origen va a ser igual, supraventricular, y va a predominar en adultos jóvenes. Posterior tenemos un flúter auricular que su frecuencia va a ser de 250 a 350 latidos por minuto y este igual se va a originar en supraventricular y normalmente puede ser causada por una enfermedad crónica o una enfermedad coronaria, ¿no? Posterior tenemos una fibrilación auricular que este va a oscilar entre los 350 y los 450 latidos por minuto y su origen igual va a ser supraventricular. Va a afectar a cerca del 10 de 10% de mayores de 80 años. Lo que viene siendo flúter auricular y fibrilación auricular se parecen mucho cuando lo ves en un electrocardiograma. Pero si te vas con las especificaciones que vamos a dar más adelante del ejemplo, vas a decir, esto se caracteriza mucho. Y aparte la frecuencia está muy marcada, ¿no? Ahí es donde identificas. Y después tenemos la taquicardia ventricular, que su frecuencia va a oscilar entre 220 y los 250 latidos por minuto. Su origen va a ser en la parte ventricular, que significa eso, que no se va a originar en el nodo sinusal ni en la aurícula ventricular, sino hasta abajo, hasta las fibras de Purkinje. Y esta puede ser por una enfermedad coronaria, cardiopatía estructural. Y la taquicardia sinusal. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 100 y 160 latidos por minuto. Ritmo va a ser regular. Acuérdense que hay dos tipos de ritmo, irregular y regular. Hay una onda P normal antes de cada QRS. ¿Se acuerdan qué significa la onda P? Ok, que ahí se origina el impulso del nodo sinusal para posterior mandar ese estímulo a los ventrículos y formar el QRS. Y la línea siempre va a ser isoeléctrica. ¿Se acuerdan cuando vimos de las banderitas de isquemia? Pues debe ser eso, isoeléctrica. Se dice que es secundaria a causas fisiológicas, neonatos e infantes, ejercicios, ansiedad, excitación y emociones cotidianas, taquicardia, frecuencia cardíaca de 100 a 160 y sinusal, o sea, normal. Eso es lo que significa. Pero también pueden ser condiciones patológicas como la hipertermia, fiebre, hipoxia, hemorragia, hipotensión, choque, anemia, embolia. Puede ser causado por fármacos como la adrenalina, la atropina, efedrina, salbutamol. Es muy común que le des nebulizaciones a un paciente con salbutamol y se empiece a taquicardizar. Hidralacina, alcohol, cafeína, cigarro.
Y aquí tenemos un ejemplo. Si le toman la frecuencia cardíaca a este paciente, es un ritmo regular. Acuérdense, hay P's antes de cada QRS y el espacio que existe entre R y R parecen ser los mismos en todas las derivaciones. Vamos a irnos con la más simple, que es la de 3 de mar de sencillo, y es 300, 150. 150 latidos por minuto es una taquicardia que sinusal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oscila entre los 100 y los 160 latidos por minuto. Continuamos con la taquicardia paroxística supraventricular. Este se dice que son unos periodos paroxísticos repentinos. ¿Qué significa? Que de repente estás muy tranquilo el paciente y tiene un periodo de ansiedad, por así decirlo, o un periodo de una taquicardia. En el electrocardiograma se va a caracterizar por un ritmo auricular regular y con una frecuencia de 160 hasta 250 latidos por minuto. La conducción AB es 1-1, o sea, que significa que va a haber una P y un QRS, una P o QRS. Y la frecuencia ventricular es igual que la frecuencia auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos de aquí a aquí, la frecuencia cardíaca va a ser la misma, pero si nosotros agarramos en vez de los R's las ondas P, de aquí a aquí también va a ser lo mismo. Y esto lo vamos a ver mucho porque en el flutter y en la fibración auricular, ahí es donde va a cambiar la formología de las ondas P. Y hablando de flutter, la flutter auricular o aleteo auricular se dice que es un trastorno del ritmo auricular rápido producido por un mecanismo de ¿qué? Macro entrada a nivel auricular. ¿Qué significa macro? Grande. Entrada, pues una entrada muy grande de ¿qué? Del trastorno del ritmo. En el flutter auricular puede aparecer las ondas F, o sea que ya no van a ser ondas P, se van a convertir en ondas F mayúsculas que son reguladas, ¿por qué? O regulares, mejor dicho, con una frecuencia que oscilan entre los 250 y 350 latidos por minuto. No se asustan por el número, chicos, me equivoqué, pero son 250 y 350. Y al llegar al nodo sinusa aurículo ventricular, se bloquea en una relación 2-1 o 4-1. Ahorita lo vamos a ver esto qué significa. Y la frecuencia ventricular es la mitad o la cuarta parte de la frecuencia auricular. ¿Se acuerdan ahorita que les dije que la frecuencia ventricular y auricular pueden variar o se toman de diferente forma? Pues aquí podemos ver, miren, el ritmo es regular. Como pueden ver, la distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es el mismo. Ahora, la frecuencia auricular es de 240 hasta 300. ¿Qué significa eso? Que entre P y T, que ya no son P's, que son F's, hay una corta distancia. Estamos aquí sacando la frecuencia auricular. De aquí a aquí va a oscilar de ¿cuánto a cuánto? 240 a 400. ¿Sale? Entonces, si nos vamos a este ejemplo, si sacamos la frecuencia cardíaca auricular de aquí a aquí, son 300 latidos por minuto auricularmente hablando. Pero si sacamos la frecuencia de aquí a acá, ¿cuánto va a ser? Son 300, 150, 175 latidos por minuto. ¿Ven? Entonces, las ondas F, que son estas, e intervalos FF son regulares, que quiere decir que la distancia aquí a aquí va a ser la misma. La relación AB, aurículo-ventrículo, es de 2-1 o 4-1, que quiere decir, miren, hay una relación de 1, 2 ondas F en este caso y una QRS, 2 ondas F,
2 ondas F y conduce, 2 ondas F y conduce, 2 ondas F conduce, 2 ondas F conduce. ¿Entienden? Los intervalos CRR son regulares. ¿Y cuál es la diferencia entre una fibrilación auricular y un flutter? Pues el ritmo auricular es rápido, desordenado y desincronizado a comparación del otro, que es más rítmico, como se puede ver en la imagen y en esta imagen. Aquí es una distancia, pero de acá ya cambia, ya es desincronizado, sin capacidad para generar contracciones auriculares efectivas. Entonces vamos a tener que la frecuencia auricular va a ser de 400 a 600 latidos por minuto. La ausencia total de ondas P. Los complejos QRS van a ser estrechos. La frecuencia ventricular es mayor de 100 latidos por minuto en algunos casos, pero como es irregular, no podemos saber cuánto es. Bueno, sí podemos saber, pero ocupamos ¿cuántos segundos? 6 segundos. Posterior tenemos la taquicardia ventricular. Cuando aparecen 3 o más contracciones ventriculares paroxísticas seguidos en un trazo, se le conoce como taquicardia ventricular, como se puede ver aquí. Qué bonito se ve, ¿verdad? La frecuencia ventricular de una taquicardia ventricular oscila entre los 140 a los 250 latidos por minuto. El QRS es ancho, habitualmente mayor de 0.12 segundos, debido a que la activación ventricular se realiza independientemente del sistema de conducción cardíaco. Entonces el ritmo va a ser regular, la frecuencia va a oscilar de entre 140 a 200 latidos por minuto. La onda P no está visible, como se puede ver no hay ninguna onda. ¿Qué hice? No hay ninguna onda. Aquí no se puede apreciar. Solamente se aprecia el QRS y el estrecho es ancho. Posterior tenemos la dorsal points o los puntos torcidos, el cual lo vimos junto con la anterior en la exposición de electro, pero aquí nos estamos profundizando un poquito más. Se dice que es un tipo esencial de taquicardia ventricular o helicoidal. Se dice que se conoce como una taquicardia polimorfa, que se presenta como descargas cortas, autolimitadas, de frecuencia elevada y con QRS morfología cambiante. Se da una impresión de cada 4 a 8 complejos. Se produce una torsión paulatina de puntas de los QRS sobre la línea isoeléctrica y se presenta por deficiencia de magnesio. Miren qué bonito. ¿Ven cómo es? Aquí es regular y luego de repente baja y luego se vuelve a la misma morfología que tenía anteriormente del cambio y parece que están torciendo. Hagan de cuenta que agarran una botella de Coca-Cola de 600 y la destapan vacía y le dan vuelta. Si le dan vuelta va a quedar como una copa o algo así. Y van a ver la misma morfología. Las características pues ya las tienen aquí. El ritmo es irregular, las ondas P no son visibles, la frecuencia ventricular oscila entre 150 a 300 latidos por minuto y la variación de la morfología de los QRS en la misma derivada. Tenemos después que la fibrilación ventricular, y se conoce como un ritmo rápido irregular en el cual el paciente se encuentra sin signos vitales y moribundo. Es un signo o una taquicardia de paro. Aquí está, ritmo de paro. Es un ritmo absolutamente desincronizado y desorganizado, mecánicamente ineficaz. ¿Ven cómo lo ven? Aquí es cuando gritan, Ricardo, código rojo. Aquí sí. Se dice que en esta
En este ritmo, la despolarización ventricular caótica y sin ningún tipo de coordinación se dice que se conoce por ondulaciones finas o irregulares en ausencia de complejos QRS. No se distingue ninguna P, no se distingue un verdadero QRS y la frecuencia cardíaca oscila entre 150 hasta 500. Es muy relativo. Bien. Hasta aquí las taquicardias. Ahora nos vamos con las bradicardias, en el cual este ritmo se dice que es sinusal o morfológicamente normal. Y la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, como ya lo había comentado. Se encuentra fisiológicamente en deportistas y ancianos, ¿no? Comúnmente en pacientes con infarto agudo miocardio de la cara inferior, con una frecuencia de 80% en las primeras horas. Y pues tenemos los bloqueos auriculoventriculares, los cuales es cuando un impulso cardíaco se origina normalmente por las aurículas, pero al llegar al nodo auriculoventricular se produce algún grado de bloqueo de la conducción hacia los ventrículos o no se realiza con la velocidad que habitualmente lo hace. O sea que los bloqueos se deben principalmente a ese proceso degenerativo de las estructuras, que son el sistema de conducción, ¿sale? Y pues son los que ya vimos, chicos. El bloqueo de primero, segundo, tercer grado. El bloqueo de primer grado ya saben que se define como cuál, como todo estímulo que alcanza el nodo lo atraviesa pero de una forma lenta. O sea que cuando el PR es mayor de 0.20 segundos, ¿sale? Y ya tenemos los bloqueos de segundo grado que ya vimos, que tiene dos subdivisiones, que es el MOVIT 1 y el MOVIT 2, que se dice que en el MOVIT 1 el PR se va a ir alargando poco a poco hasta que deja de conducir, como se pueden ver en la imagen. Aquí en el primero se está muy cerca el PR, el cual el PR se va a ir alargando o alejando de la R y se va a ir alargando un poco más hasta que esta onda, la onda P, que es la que inicia el ciclo cardíaco, no va a conducir a un QRS o una contracción ventricular. Y el segundo grado se dice que el PR es fijo, como se puede ver en las imágenes, pero este va a dejar de conducir hasta cierto punto, incluso se puede ir 2. Se dice que el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, se dice que ningún pulso del nodo sinusal puede atravesar el nodo auriculoventricular y conducir hacia los ventrículos. Las aurículas y ventrículos tendrán su ritmo propio e independiente. Observamos que los P y los QRS se relacionan entre ellos y habrá más P que QRS, los cuales ya lo vimos como en la imagen esta que se está representando, que es regular como se puede ver, de aquí a aquí, de aquí a acá. El QR es ancho como se puede ver y hay más P's, una, por ejemplo aquí hay una, dos y aquí hay otra, una, dos y acá hay otra, que QRS. Cada quien lleva su ritmo, o sea que las aurículas acá arriba en el corazón tienen una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 50 latidos por minuto. Y acá abajo dicen los ventrículos, sí, pero yo no me está llegando ese estímulo y yo tengo que llevar mi propio ritmo. Entonces yo origino mi propio impulso y estoy generando una frecuencia cardíaca de unos 50 latidos por minuto o unos 80, dependiendo, ¿no? Y gracias, esto sería todo. Esta presentación también tuve una colaboración con el maestro José Iván Nava, que le mando un saludo otra vez. El video anterior lo vio y me mandó felicitar. Mis mejores deseos tanto para él y espero y les haya quedado, les haya servido. ¿Y su tarea? Que dijeron, no tengo tarea, ¿no? Pues esa es su tarea, pónganle pausa y si lo vieron al final y si lo vieron al principio para ir contestándolas por mientras ven el video, excelente, no pasa nada. Bueno, entonces esto sería todo, chicos, nos vemos para la próxima.